Carlos Larrazábal en el estudio de Primera Página. Adelante, Stenif. Así es, Luis Carlos, muchísimas gracias por tu saludo, por la bienvenida a nuestros nuevos compañeros y además decirte yo también que eres un gran periodista en franco crecimiento y que estoy muy orgullosa de ti. Dicho esto, vamos a iniciar ahora sí conversación con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámara, quien también por supuesto me complace mucho tener acá conmigo hoy. Bienvenido. Bueno, buenos días, saludos a ti, a todo el equipo, la mejor de la suerte para Derek en esta nueva experiencia. Amén. Y bueno, saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Y que además quieren escuchar sus pronunciamientos, señor Larrazábal. El sábado pasado, pues Fedecámaras publicó un comunicado que, entre otras cosas, o para sintetizar un poco el tema, pues pedía no participar en estas elecciones del próximo 22 de abril. No participar, señor Larrazábal, pero ¿qué viene después de ese 22 de abril? Bueno, la posición que ha fijado Fedecámaras en este comunicado del pasado sábado, en conjunto con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, y en el mismo marco de los mensajes que ha mandado la Conferencia Episcopal en sus dos comunicados que publicó en el mes de enero, nos hace reflexionar sobre, primero que todo, que hay que entender que la salida democrática de Venezuela es una salida electoral que tiene que ser por la vía del voto, pero por la vía de un voto que esté respaldado en lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La convocatoria a las elecciones actuales, como la ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente, una instancia que no tiene la legitimidad de origen, que no es reconocida internacionalmente, ni es reconocida por buena parte de los actores en Venezuela, no es la razón fundamental, no es la causa fundamental donde se puede convocar unas elecciones. Las elecciones en la Constitución tienen que darse con pluralidad, con igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, para todos los ciudadanos, y esas diferentes condiciones no se están dando en la actualidad. Por eso es nuestro llamado de reflexión también en el comunicado. El llamado no es a la abstención, el llamado es a promover el voto serio, responsable en el marco de la Constitución. ¿Cómo lograr precisamente llegar a ese punto, a esas condiciones y que el voto signifique no solamente votar, sino también elegir? ¿Cómo lograrlo? Claro, pues nuestro rol fundamental como miembros importantes de la sociedad civil, como son la Asociación de Rectores y el empresariado venezolano, lo que hacemos es un llamado de atención para que los factores políticos y para que el gobierno nacional rectifique, para que se puedan tomar las medidas necesarias y para que efectivamente tengamos unas elecciones donde se pueda solventar y donde el ciudadano pueda escoger y pueda elegir en libertad y que ese voto realmente refleje la voluntad popular, que no es lo que se está viendo en el esquema que se está planteando en la actualidad. La crisis económica que estamos viviendo en los actuales momentos es una profundidad que quizás nunca nos pudimos haber imaginado. En Fedecámara nos ha tocado la difícil labor de advertir reiteradamente, y lo dijimos en nuestro mensaje de fin de año del pasado mes de diciembre, que la situación económica que estaba era sumamente grave, pero lamentablemente se tendía a profundizar. Y mientras ese deterioro de la economía se profundiza, mientras ya estamos abiertamente a una hiperinflación, mientras el salario se pulveriza, mientras el abastecimiento cada vez más precario, el gobierno nacional, en vez de abordar los temas de la economía, en vez de abordar los temas sociales, los temas humanitarios que estamos viviendo en los actuales momentos, sigue con una agenda política para perpetuarse en el poder, sin entender las realidades de la población y sin entender que tenemos que solventar la crisis económica que tenemos ahorita y la crisis social que cada vez es más profunda. Señor Larrazábal, el presidente Nicolás Maduro ha dicho en varios actos que ha hecho pues, de precampaña electoral que luego de su reelección vamos a salir de esto, lo ha calificado así. Él asegura pues que va a haber un relanzamiento económico, que se van a tomar medidas para mejorar la economía y para combatir la guerra económica. Esa sigue siendo la tesis del gobierno nacional. ¿Considera usted que puede haber una expectativa positiva de reelección del presidente Maduro y que se cambien algunas cosas? Bueno, la expectativa nuestra es nula en ese sentido, porque el gobierno nacional lamentablemente no ha demostrado ninguna intención de cambio. Más bien ha profundizado el modelo que se ha planteado, el modelo socialismo del siglo XXI. Se profundiza la destrucción de las empresas privadas, se profundiza el problema de falta de divisas, de falta de acceso a las materias primas. Ya estamos, simplemente para dar ejemplo del momento, ya estamos a pocas semanas que tiene que iniciarse el periodo de siembra del periodo de finales de invierno, donde el 15 de abril, que es prácticamente mañana para efectos de calendario, tenemos que el campo venezolano tiene que empezar a sembrar
el mayor periodo de siembra que tiene Venezuela. Todavía a estas alturas no hay semilla, todavía a estas alturas no hay fertilizantes garantizados. Lo que ha dicho el ministro de Agricultura y Tierra no es una cantidad ínfima para los requerimientos de alimentación. O sea, y mientras esos suministros no se le dan al campo venezolano, mientras no vamos a tener alimentos suficientes para el segundo semestre, cosa que va a seguir agravando el problema. Pero sí hay divisas para traer bolsas CLAP, si hay divisas para traer productos de pésima calidad y para traer productos que son hechos en otra frontera y no son hechos con empresarios y trabajadores venezolanos. O sea, nosotros lo que exigimos es que nos dejen trabajar, que nos permitan las condiciones para trabajar, que nos permitan las condiciones para poder aumentar la producción nacional, para que el ciudadano pueda tener la posibilidad de escoger qué productos quiere consumir y tener un salario digno, un salario que le rinda, no con una política económica que cree inflación, que te permita que ese salario pueda recuperar la calidad digna que requiere el ciudadano venezolano. Hay voceros del gobierno nacional, señor Larrazábal, como Francisco Torrealba, que ha sido representante sindical por muchos años, y también el mismo ministro, el mismo vicepresidente del área económica, Wilmar Castro Soteldo, ha dicho que al empresario privado se le ha dado exceso de divisas y que han invertido en otras cosas y no en el país. ¿Esto es cierto? Bueno, para nada. Mira, la empresa privada ha estado durante todos estos años de control de cambio totalmente fiscalizada. Las empresas serias, las empresas responsables, que son la gran mayoría, tienen que presentar múltiples informes, tienen que presentar auditorías previas, posteriores, y cuando uno escucha las denuncias de corrupción, cuando uno escucha lo que la misma Fiscalía está diciendo ahora de Andorra, de esos miles de millones de dólares que se fueron por la vía de corrupción, eso no salieron por la vía de importaciones de empresas formales y serias del país, eso salieron por todas las empresas de maletín, que el mismo Giordani, recordemos, denunció antes, en sus últimos momentos de ser ministro del gobierno de Chávez. Él mismo denunciaba las empresas de maletín que se habían creado, pero las empresas serias, formales, estructurales, que están afiliadas en más de nuestras 200 cámaras, esas son las empresas que siguen apostando por el futuro del país y siguen apostando y tratando de abastecer el mercado de las mejores condiciones, pero lamentablemente esas condiciones no son dadas por el gobierno nacional. Y tenemos ya que hacer una pausa y le pido que me responda brevemente. ¿Tiene capacidad el gobierno nacional para incentivar el sector privado en este momento? En este momento la única forma de incentivar es desmontar el modelo socialista del siglo XXI, desmontar las políticas de control que estrangulan la posibilidad de producir, desmontar los controles de cambio y de precio que obligan a las empresas a producir a pérdida o a no tener insumos y materias primas para abastecer el mercado. La única solución es que el gobierno rectifique y cambie el modelo del socialismo del siglo XXI, como lo han hecho otros países que han ido por ese camino, han llegado al fracaso y han tenido que rectificar después que la población ha vivido las consecuencias del modelo socialista. Estamos conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Vamos a seguir conversando con él al regreso de esta pausa. Recuerde su vía de contacto con nosotros, @primerapágina, señor Larrazábal, su cuenta en Twitter. C. Larrazábal G. de González. Allí la tienen. @ en Twitter, solamente en Twitter. Sí. Allí la tienen entonces. Para su participación y preguntas, Carlos Larrazábal sigue con nosotros al regreso, ya venimos.